Marian Wyndham dejó de revisar las redacciones de los alumnos y miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Brandon llegaba tarde otra vez. Sin embargo, ella no esperaba que lo hiciera. Su llegaré pronto hacía tiempo que se había convertido en una vaga noción que podía significar una hora o tres. Tomó un sorbo de té frío y volvió al ensayo de Gemma Harris sobre la influencia de las autoras en la literatura victoriana. Una chica con talento, aunque un poco presuntuosa. Marian había marcado con bolígrafo rojo algunas afirmaciones cuestionables, pero en general el trabajo era bueno. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. ¿Sigues despierto? La voz de Brandon sonaba seca y comercial. Revisando papeles, respondió Marian, intentando ocultar el cansancio en su voz. ¿Vas a venir pronto? Escucha, cariño, voy a tardar un rato. Harrison, Chang y yo estamos analizando una nueva oportunidad de inversión. Todos los archivos están en el servidor, pero tengo que ultimar la presentación para la reunión de mañana. Marian se quedó callada. Casi podía ver a Brandon sentado en su amplio despacho con ventanas panorámicas que dominaban Northampton por la noche. Probablemente ya tenía la chaqueta tirada descuidadamente sobre el respaldo de la silla y las mangas de la camisa arremangadas. Probablemente tendría cerca un vaso de whisky casi vacío. ¿Marianne? Había una nota de irritación en su voz. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, suspiró ella. Tómate tu tiempo. De todas formas, sigo trabajando. No pasa nada, no me esperes, vete a la cama. La llamada se cortó antes de que pudiera decir nada más. Marianne colgó el teléfono y se recostó en la silla. Últimamente sus conversaciones se parecían cada vez más a un intercambio de información entre socios comerciales que entre marido y mujer. Se levantó, se estiró y se acercó a la ventana. Su casa estaba en un tranquilo suburbio de Northampton, un barrio que Brandon había elegido por su entorno social adecuado. Las casas estaban situadas a una distancia respetuosa entre sí, rodeadas de cuidados jardines y altos setos. El lugar perfecto para un analista bancario de éxito y su esposa profesora. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Audrey. «Hola, ratón de biblioteca». La voz de su amiga sonaba alegre. «¿Qué haces esta tarde?» «Revisando un ensayo sobre la mujer en la literatura victoriana», sonrió Marianne. «Suena fascinante, sobre todo comparado con mis clases. Estoy haciendo inventario. Por cierto, ha llegado tu pedido. Cartas inéditas de Jane Austen te está esperando en tu estantería de libros atrasados. Gracias, Audrey. Me pasaré mañana después del trabajo. ¿Cómo te estás preparando para el gran día?» Se podía oír el tono juguetón en la voz de mi amigo. ¿Tu genio de las finanzas ya te ha insinuado que está preparando una gran sorpresa? Mariana arrugó involuntariamente la nariz. Una fiesta de cumpleaños, otro recordatorio de que el tiempo avanza y la vida simplemente sucede. Brandon trama algo, respondió evasiva. Ayer me preguntó si me gustaban más las joyas de plata o de oro. Por fin, exclamó Audrey. Quizá esté despertando al romanticismo. 33 años siguen siendo una fecha. Tal vez. Marianne no quiso decepcionar a su amiga con su escepticismo. También he reservado mesa en el Aldrich para el viernes. ¿Vendrás? Intenta dejarme fuera, se rió Audrey. ¿Quién más va a venir? Mis padres, Lisa del departamento con su marido. Tú quizá, Matthew. Tu guapo colega. Audrey se animó al instante. ¿El del encantador acento australiano? Solo es un colega, Audrey. Marianne puso los ojos en blanco. Y no hagamos eso de Brandon, ¿vale? Está bien, dijo con falsa humildad. Me portaré bien. Oye, ¿estás segura de que tu amigo podrá venir? La última vez canceló en el último momento. Marianne frunció el ceño, recordando su cumpleaños del año pasado. Brandon no solo lo había cancelado, sino que ni siquiera había llamado hasta la noche anterior. Después se había disculpado, por supuesto, le había explicado lo de la videoconferencia urgente con Singapur, pero el residuo permanecía. Prometió que esta vez no se interpondría nada, dijo ella intentando que su voz sonara segura. Incluso había reprogramado alguna reunión importante. Bueno, esperemos que así sea, dijo Audrey. Oye, ¿por qué no quedamos mañana? Puedes coger un libro y luego podemos ir a la cafetería de enfrente. Han actualizado el menú hace poco. Hagámoslo, aceptó Marianne, feliz de alejarse de la rutina doméstica. Terminaré mis parejas a las 3. Cuando se despidieron,
Marianne se quedó un rato junto a la ventana, mirando la tranquila calle. Luego regresó decidida a su escritorio. Tenía que terminar su redacción. Se acostó sobre las 11. Brandon seguía afuera. Marianne encendió la lámpara del escritorio y abrió la última novela de Ian McEwan. No le apetecía leer, pero era la mejor manera de distraerse de lo distanciados que se habían vuelto su marido y ella en los últimos años. Se habían conocido hacía 8 años en un acto benéfico. Marian acababa de empezar a dar clases en la universidad y acudió al acto con sus compañeros. Brandon era uno de los recaudadores de fondos, un financiero joven y ambicioso que acababa de trasladarse de Londres a la sucursal del banco en Northampton. Enseguida se fijó en ella y se acercó para presentarse. Luego bailaron, y el brazo de él alrededor de su cintura parecía tan seguro y firme. Fue un torbellino, citas, flores, viajes espontáneos de fin de semana, largas conversaciones hasta el amanecer. Brandon no solo era guapo, sino que estaba fascinado por ella, por sus pensamientos, por su trabajo. La escuchaba cuando hablaba de sus libros favoritos, le hacía preguntas, discutía. 6 meses después ya vivían juntos, y otros 6 meses después se casaron. Los 2 primeros años fueron felices. Luego Brandon consiguió un ascenso. Empezó una serie de viajes de negocios, regresos tardíos, cenas de negocios. Poco a poco su interés por la vida de ella disminuyó. Cada vez hablaban menos de cosas que no fueran domésticas. Marianne no podía decir con exactitud cuándo se produjo esta ruptura, cuándo la admiración de sus ojos fue sustituida por una fatiga condescendiente. Pero cada mes que pasaba, se sentía más y más invisible en su vida. Hacia medianoche oyó el ruido de un coche que se detenía y a continuación un portazo. Marian fingió estar dormida cuando Brandon entró en el dormitorio. No se molestó en encender la luz, solo se sacudió la ropa en la oscuridad. El olor de su colonia se mezcló con algo más, tal vez humo de cigarrillo o alcohol. Unos minutos después, estaba tumbado a su lado, dándole la espalda. La mañana la recibió con la mitad de la cama vacía y una nota en la mesa de la cocina. Reunión temprano con clientes. Nos vemos esta noche. Ve. Ni siquiera un te quiero o un te echo de menos. Solo información. Marianne se preparó un café y una tostada con mermelada. Comprobó su horario de clases del día. 2 conferencias y asesoramiento de tesis. Después una reunión con Audrey. Pensar en su amiga la hizo sonreír. Audrey siempre tenía una forma de animarla. En la facultad el día transcurrió con el ajetreo habitual. Una clase sobre el romanticismo para los alumnos de segundo, un seminario sobre Shakespeare para los de último curso, una reunión con el director del departamento sobre la próxima conferencia. Matthew Hunter, el mismo australiano que Audrey había mencionado, la sorprendió en el pasillo y le recordó su cumpleaños. Traeré un buen vino australiano, le guiñó un ojo. El Aldrich sirve unos filetes estupendos. Será el maridaje perfecto. Marian le sonrió. Matthew era un buen colega, enérgico y con mucho sentido del humor. A veces pensaba que le recordaba al Brandon de cuando se conocieron, el Brandon que sabía escuchar y reír. Después del trabajo, se dirigió a la librería de Audrey. Páginas estaba situada en un antiguo edificio victoriano de una de las calles principales de Northampton. La campana situada sobre la puerta tintineó melodiosamente cuando Marianne entró. «Estoy en el primer piso», sonó la voz de Audrey. «Suba». Marianne caminó entre las estanterías, respirando el olor de los libros, frescos y viejos, de bolsillo y encuadernados en cuero. En la primera planta estaba el departamento de ediciones y libros raros, el orgullo de Audrey. Su amiga estaba de pie sobre una escalera de mano, colocando los libros en el estante superior. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño descuidado y en la nariz llevaba unas gafas de montura gruesa. Una imagen intelectual para los clientes, como ella decía. «Ahí estaba, la heroína del día», exclamó Audrey al bajar las escaleras. «Casi una heroína». «¿Pre-heroína? ¿Cómo se llama a una persona 2 días antes de su cumpleaños?» «Una persona corriente que solo quiere café y tarta», sonrió Marianne. «Se puede arreglar». Audrey se quitó las gafas. «Tu libro está en el mostrador. Lo he dejado a un lado. Ahora cerraremos para descansar e iremos a Sweet Harbor». La cafetería frente a la librería era acogedora y estaba casi vacía a esas horas. Tomaron una mesa junto a la ventana.
Pidieron café y tartas de arándanos. Audrey se recostó en la silla y dijo, ¿cómo están los ánimos antes del gran día? Marianne se encogió de hombros. Lo de siempre. 33 no es una gran fecha. La edad de Cristo, por cierto, dijo Audrey. Es un buen momento para los milagros o la resurrección. En tu caso, para la resurrección de una relación normal con tu marido. Marianne refunfuñó. No empieces. ¿Por qué no empezar? Audrey se inclinó hacia adelante. Las dos sabemos que tu matrimonio se está desmoronando. Eres infeliz, Marie. No soy infeliz, dijo Marianne automáticamente. Es que es complicado. ¿Complicado? Audrey resopló. Ese hombre ni siquiera recuerda qué libros te gustan. La última vez te regaló a Paolo Coelho, a pesar de que no soportas su enclenque filosofía. ¿Y tu último cumpleaños? Ni siquiera se presentó. Tenía una videoconferencia importante, murmuró Marianne. Por supuesto, Audrey puso los ojos en blanco. ¿Qué va a interferir esta vez? ¿Una llamada repentina del presidente? ¿La caída de un meteorito? Marianne rodeó la taza con las manos, como si intentara entrar en calor. Prometió venir. Le creo. Audrey suspiró y cubrió la mano de su amiga con la suya. Lo siento. Es que estoy preocupada por ti. Te mereces algo más que estas migajas de atención. Sé que trabaja duro, dijo Marianne en voz baja. Está atravesando un periodo importante. Si le ascienden a jefe de departamento, trabajará aún más, terminó Audrey por ella. Y tendrá nuevas excusas. Se quedaron en silencio cuando la camarera les trajo el pedido. Audrey fue la primera en romper el silencio. No hablemos de eso. ¿Por qué no me dices qué te vas a poner el viernes? La conversación derivó hacia temas más seguros. Vestidos, zapatos, el nuevo corte de pelo que Marianne pensaba hacerse mañana. Hablaron de los últimos libros, cotillearon sobre los colegas. Durante un rato, Marianne casi se olvidó de sus problemas familiares. Cuando se despidieron en la puerta de la librería, Audrey le dio un fuerte abrazo. Todo va a salir bien. ¿Me oyes? Pase lo que pase el viernes. Recuerda, eres una mujer fuerte, inteligente y guapa, y yo siempre estoy de tu lado. Esa noche, Brandon llegó a casa muy animado. Trajo una botella de vino e incluso la abrió él mismo mientras Marianne preparaba la cena. ¿Tenemos fiesta esta noche? Preguntó ella con cautela, removiendo la salsa de la pasta. Se podría decir que sí, sonrió Brandon mientras llenaba las copas. Harrison ha insinuado que soy el principal candidato para dirigir el departamento de análisis. La decisión se anunciará dentro de una semana, pero creo que está tomada. Es estupendo, se alegró Marianne. Te lo mereces. Claro que me lo merezco, le dio un sorbo al vino. Llevo 3 años trabajando como una loca. Por cierto, en caso de nombramiento, el sueldo casi se duplicará. Podemos pensar en una casa más grande, quizá incluso una piscina. Marianne sonrió, sin decir que su casa actual le parecía bien, que no necesitaba una piscina, que sería feliz pasando más tiempo juntos. En lugar de eso dijo, ¿no te habrás olvidado del viernes? He reservado mesa en el Aldrich para las 8 de la tarde. El viernes, frunció el ceño. Ah, tu cumpleaños. Claro que me acuerdo. Incluso he reprogramado una reunión con posibles inversores. Vendrán mis padres, algunos amigos y un par de colegas. ¿Incluido este australiano? Preguntó Brandon de repente. ¿Matthew? Sí, le he invitado. Estamos trabajando juntos en el programa de la nueva conferencia. Marianne miró sorprendida a su marido. ¿Por qué? Por nada, se encogió de hombros. Es que coquetea demasiado contigo en todas esas fiestas de la facultad. Solo es simpático, objetó Marianne, sintiendo que se ruborizaba. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en una fiesta de la facultad? Tengo un trabajo, Marianne. El tono de Brandon cambió al instante. Un trabajo serio, no una charla con estudiantes. Respiró hondo, tratando de no ser provocadora. Sé que tu trabajo es importante. Solo quería decirte que si vinieras más a menudo a los actos de la facultad, conocerías mejor a mis colegas. ¿Y por qué iba a hacerlo? Terminó su vino y se sirvió otro. Sinceramente, estas discusiones literarias tuyas me aburren. Antes te gustaba hablar de libros conmigo, dijo Marianne en voz baja. Cuando era joven e intentaba impresionarte, sonrió Brandon. Todos hacemos estupideces cuando somos jóvenes. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Su interés por ella,
por sus aficiones, era solo una forma de seducirla, una máscara que se ponía hasta salirse con la suya. La cena transcurrió en un tenso silencio. Tras la comida, Brandon se sentó frente a su portátil y Marianne se retiró al salón con un libro. No le apetecía leer, pero era una buena excusa para estar sola. Al día siguiente se quedó deliberadamente hasta tarde en el trabajo para no encontrarse temprano con su marido. Volvieron a cenar en silencio, luego Brandon se retiró a su despacho y Marianne llamó a su madre. Eleanor Wenham descolgó al segundo tono. «Hola, cariño». Su voz sonaba cálida y tranquila. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien, mamá». Marianne se acomodó en el sillón con las piernas recogidas debajo. «Un poco cansada. ¿Cómo estáis, papá y tú?» «Tu padre anda correteando con el nuevo cargamento de orquídeas como si fuera un Penny Dreadful», dijo Eleanor con una sonrisa. «Tendrías que haberlo visto esta mañana, como un niño en Navidad». Marianne sonrió al imaginarse a su padre entre sus flores favoritas. Lawrence Wenham, a pesar de su moderación exterior, era un apasionado de su negocio. Wyndham Floral empezó siendo una pequeña tienda y ahora se ha convertido en una empresa que da servicio a toda la región. «¿Estás listo para el viernes?», preguntó mamá. «Encargué un pastel de esa pastelería francesa que te gusta». «Gracias, mamá, pero no es necesario», protestó Marianne. «Habrá postre en el restaurante». «No todos los días mi niña cumple 33 años», objetó Eleonora con suavidad. «Shirley, además, tu padre quiere hacer algo especial». Marianne sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sus padres siempre habían tratado su cumpleaños como una fiesta importante, incluso de adulta. «¿Vendrá Brandon?», preguntó Eleanor con cautela tras una pausa. «Sí, por supuesto», respondió Marianne apresuradamente. «Incluso ha cambiado la fecha de una reunión importante». «Bien», dijo la madre con duda en la voz. «Espero que esta vez no haya sorpresas». Ambas recordaban la fiesta de cumpleaños del año pasado y cómo Brandon no se había presentado a la cena familiar, dejando que Marianne diera explicaciones a los invitados. Aquella había sido la primera vez que Eleanor había expresado abiertamente su descontento con su yerno, calificando su comportamiento de inexcusable. «Todo irá bien, mamá», dijo Marianne con más confianza de la que sentía. «Brandon está pasando por una mala racha en el trabajo. Va a pedir un ascenso. Esperemos que ese ascenso lo convierta en un marido más atento», comentó Eleanor secamente. «Cariño, siento ser franca, pero me doy cuenta de que no eres feliz. Tu padre y yo estamos preocupados». «No me pasa nada, de verdad». Marianne cerró los ojos. «Es que a veces puede ser difícil». «El matrimonio siempre es difícil, querida», dijo Eleanor en voz baja. «Pero no tiene por qué ser una lucha constante. ¿Recuerdas lo que tu padre siempre dice de las flores? Necesitan tiempo y paciencia, pero también la tierra adecuada. Si la tierra está agotada...» «Mamá, por favor», Marianne la interrumpió. «No hagamos esto ahora, ¿vale?» «De acuerdo», suspiró Eleanor. «Solo quiero que seas feliz». «Lo sé», respondió Marianne en voz baja. «Gracias». Después de hablar con su madre, se quedó sentada en el sillón durante largo rato, mirando fijamente la oscuridad del exterior de la ventana. Quizá Audrey y mamá tenían razón. Quizá su matrimonio se había convertido en una mera formalidad. Pero ¿cómo admitirlo? ¿Cómo renunciar a 8 años de vida en común, a todas las esperanzas y planes? Recordó lo atento y cariñoso que había sido Brandon al principio de su relación. Cómo la escuchaba cuando hablaba de sus sueños. Cómo la apoyaba cuando estaba nerviosa por la defensa de su tesis. Cómo se sentía orgulloso de ella cuando consiguió un puesto fijo en la facultad. ¿Qué había sido de aquel hombre? ¿O nunca había existido? El sonido de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Brandon había vuelto del trabajo. Lo oyó arrojar las llaves sobre la mesa del pasillo y sus pasos crujir sobre la alfombra. ¿Sigues levantada?», él miró sorprendido hacia el salón. «Es casi medianoche». «Estaba hablando con mamá», respondió Marianne. «No me había dado cuenta de cómo pasaba el tiempo». Asintió sin mostrar interés por la conversación. «Estoy terriblemente cansada. Me voy a la cama. ¿Vienes?» «Pronto», dijo con una sonrisa forzada. «Tengo trabajo que hacer». Cuando sus pasos se silenciaron en el primer piso, Marianne volvió a mirar por la ventana. Mañana era su cumpleaños. 33 años. La edad en la que es hora de dejar de esperar milagros y aceptar la realidad tal como es. La mañana de su 33º cumpleaños, Marianne se encontró sola. Brandon se había ido a trabajar antes del amanecer,
dejando un sobre con una tarjeta sobre la mesa de la cocina. «Feliz cumpleaños, cariño. Te veré en el restaurante esta noche. Estoy deseando darte tu regalo. Ve». Ni amor ni beso, solo un prometedor toque de sorpresa. Marianne se preparó una taza de café y salió al jardín. Era una mañana de abril sorprendentemente cálida. La luz del sol tocaba suavemente los tulipanes en flor a lo largo del sendero del jardín. Respiró profundamente el aire fresco, tratando de ponerse de buen humor. Al fin y al cabo, era su día. Y a juzgar por la nota, Brandon tenía algo planeado. El teléfono del bolsillo de su bata vibró. «Audrey. Feliz cumpleaños, mi diosa literaria». La voz de su amiga hormigueaba de emoción. «¿Cómo se siente una mujer que ha alcanzado la edad de Cristo?» «Más o menos igual que ayer», rió Marianne. «Pero gracias por recordarme mi condición divina. ¿Has recibido ya tus regalos? ¿Te ha regalado algo tu banquero?» «De momento solo una tarjeta», responde Marianne. «Pero insinúa una sorpresa para esta noche». «Oh», dijo Audrey. «Suena intrigante. ¿Diamantes tal vez? ¿O un viaje a las Maldivas?» «Ya veremos», respondió Marianne con evasivas. No quería admitir ni siquiera ante sí misma que no esperaba tanto un regalo caro como una señal de atención. Una prueba de que Brandon seguía viéndola como algo más que una parte familiar del interior. «Vale, me pasaré esta tarde», dijo Audrey. «Quiero dar mi regalo en persona, no entre una multitud de invitados. Estaré esperando». Después de hablar con su amiga, Marianne regresó a la casa y empezó a hacer las maletas. Tenía una breve sesión de asesoramiento con sus alumnos antes de comer y luego una visita al salón de belleza. Eligió un vestido azul claro para el trabajo, se recogió el pelo en un moño sencillo y se maquilló lo mínimo. Esta noche luciría en todo su esplendor, pero ahora lo más importante era la comodidad. En la facultad le esperaba una sorpresa. Los alumnos mayores habían organizado una improvisada fiesta de cumpleaños con tarta y flores. Le regalaron una edición de la poesía de Tennyson con una emotiva inscripción: «Al mejor profesor que nos enseñó a ver la belleza de las palabras». «Le apreciamos mucho, Dr. Wyndham», dijo Amelia, la directora del grupo. «Usted hace que la literatura cobre vida». Marianne se emocionó hasta las lágrimas. Fue en momentos como este cuando recordó por qué había elegido la enseñanza. La oportunidad de encender en las mentes jóvenes la misma pasión por la literatura que ella misma sentía. Después del asesoramiento, mientras recogía sus papeles, Matthew entró en el despacho. «Feliz cumpleaños, colega», sonrió el australiano con su característica sonrisa abierta. «Espero que estés preparada para una velada inolvidable». «Gracias, Matt», respondió Marianne con una sonrisa. «Desde luego, estoy lista para una buena cena en agradable compañía». «No te defraudaré ni con el vino ni con la compañía», le guiñó un ojo. «Nos vemos a las 8 en el Aldrich». Después de la universidad, Marianne fue al salón de belleza. Rara vez se mimaba con un arreglo profesional, pero hoy era un día especial. 1 hora y media de tratamientos de spa, un nuevo corte de pelo, una manicura, y se sentía renovada. La estilista le había peinado el pelo castaño con elegantes ondas, resaltando su brillo natural, y la maquilladora le había creado un maquillaje de noche impecable que resaltaba sus ojos verde grisáceos. Cuando llegó a casa, Audrey la esperaba en la puerta con una gran caja de regalo. «¡Guau!», silbó su amiga, mirando a Marianne de pies a cabeza. «Eres una diosa. Brandon se va a desmayar». «Si se da cuenta», murmuró Marianne mientras abría la puerta. «Lo hará, no te preocupes», la siguió Audrey al interior de la casa. «Y si no lo hace, Matthew te lo agradecerá. He visto cómo te mira en las fiestas de la facultad». «Audrey», Marianne empujó en broma a su amiga. «Ya está bien. Matthew es solo un amigo y un colega». «Sí, y yo soy la reina de Inglaterra», resopló Audrey. «Está bien, no me burlaré. Abre tu regalo». La caja contenía un magnífico vestido de noche del color del vino, borgoña oscuro, profundo, elegante y perfectamente cortado a medida. «Audrey, esto es demasiado», exhaló Marianne cogiéndolo. «Debe de haber costado una fortuna». «No tanto como crees», dijo su amiga. «Tengo contactos en el mundo de la moda». Además, sabía exactamente lo que buscaba. «Este color le va perfectamente a tus ojos». Marianne se probó el vestido y se ajustó a su esbelta figura, realzando su delgadez y creando un efecto de lujo refinado. «Es impresionante»,
exhaló Audrey. Esta noche vas a eclipsar a todo el mundo. Hacia las 7, Brandon llamó. Marianne, su voz sonaba tensa. Tengo un retraso. Un cliente importante de América. La videoconferencia se está retrasando. A Marianne se le encogió el corazón. Pero vendrás, ¿verdad? Todo el mundo estará esperando. Claro que vendré, respondió rápidamente. Más tarde, empieza sin mí. Vendré en cuanto esté libre. De acuerdo, intentó mantener la calma. Tenemos reserva para 8. Lo recordaré. Intentaré llegar a tiempo para el plato principal. Cuando colgó, vio la mirada compasiva de Audrey. ¿Llega tarde? Sí, suspiró Marianne. Tengo una videoconferencia con los americanos. Por supuesto. Audrey puso los ojos en blanco. Siempre hay una videoconferencia conveniente, o documentos urgentes, o una reunión repentina. Marie, te mereces un hombre que lo deje todo por tu cumpleaños. Vendrá, dijo Marianne con firmeza. Un poco más tarde. Tomaron un taxi hasta el restaurante. El Aldrich estaba situado en una antigua mansión con vistas al río y estaba considerado uno de los mejores lugares de la ciudad. El interior combinaba la elegancia victoriana con el confort moderno. Techos altos, lámparas de araña de cristal, pero mesas acogedoras dispuestas para garantizar la intimidad. Los padres de Marianne ya esperaban en la entrada. Eleanor estaba exquisita con un traje plateado y Lawrence lucía imponente con una chaqueta azul marino y una corbata impecablemente confeccionada. «¡Feliz cumpleaños, cariño!», abrazó Eleanor a su hija. «Estás increíble. Una auténtica Wyndham», añadió su padre con orgullo, besando a Marianne en la mejilla. «Tu madre era igual de guapa cuando tenía tu edad». «Aún lo es», añadió, mirando a su esposa con cariño. Aquella mirada provocó en Marianne un ligero cosquilleo de envidia. Después de 35 años de matrimonio, sus padres aún se miraban con amor y respeto. ¿Podría ella decir alguna vez lo mismo de su unión con Brandon? «¿Brandon se ha ido?», preguntó Eleanor mirando a su alrededor. «Se ha retrasado», respondió Marianne. «Una reunión de negocios. Me pidió que empezara sin él». Lawrence frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo intercambió una rápida mirada con su mujer. Poco a poco fueron llegando los demás invitados. Lisa del departamento con su marido John, Matthew con el prometido vino australiano, un par de amigos de la universidad. En total se habían reunido 10 personas, un grupo pequeño pero agradable. Les acompañaron a una mesa reservada en una alcoba con vistas al río. El camarero tomó nota de los aperitivos y entremeses. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Matthew contaba anécdotas divertidas sobre su tierra natal. Lisa compartía los últimos cotilleos de la facultad. Lawrence hablaba apasionadamente de una nueva variedad de orquídeas que acababan de traer a su invernadero. Marianne sonreía y mantenía la conversación, pero parte de su atención se desviaba constantemente hacia la puerta principal del restaurante. Brandon seguía ausente. Sirvieron aperitivos y luego ensaladas. Se acercaban las 9 de la noche y su marido seguía sin aparecer. Marianne empezó a notar las miradas compasivas de los comensales, y eso era lo peor. «Quizá deberíamos llamarle», sugirió Audrey en voz baja. «Ya lo he intentado». Marianne negó con la cabeza. «No contesta». En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje de Brandon. «Voy para allá. Llegaré en 15 minutos». «Está de camino», dijo aliviada, mostrándole el mensaje a Audrey. «No tardará en llegar». «Bien», asintió su amiga, pero sus ojos seguían desconfiados. Efectivamente, exactamente 15 minutos después, Brandon apareció en la puerta del restaurante. Impecablemente vestido con un traje caro, el pelo perfectamente peinado, parecía un exitoso hombre de negocios salido de la portada de una revista. El maitre le acompañó a su mesa. «Siento llegar tarde», dijo Brandon, echando un vistazo a la mesa. «Asuntos de negocios». Se inclinó y besó secamente a Marianne en la mejilla. «Feliz cumpleaños, cariño». «Gracias por venir», sonrió, sintiendo que la tensión de la última hora empezaba a ceder. Estábamos a punto de pedir los platos principales. Brandon asintió, tomando asiento junto a ella. Estrechó la mano de Lawrence, saludó discretamente con la cabeza a Eleanor y lanzó una mirada evaluadora a Matthew. El camarero trajo el menú y, tras una breve discusión, todos pidieron. La conversación se reanudó, pero ahora había una sutil tensión.
Brandon respondió a las preguntas con cortesía, pero brevemente, consultando con frecuencia el teléfono que había colocado junto a su plato. 2 veces se disculpó y salió a atender la llamada. «Lo siento», dijo al volver de la segunda llamada. «Harrison quiere que repase los datos de los nuevos clientes antes de la reunión de la mañana». «En tu cumpleaños, cariño, el trabajo tiene que esperar», observó Eleanor, sin mirar a su hija sino a su yerno. «La familia es más importante». «Por supuesto, Eleanor», sonrió Brandon tenso. «Pero cuando se trata de contratos millonarios, hay que saltarse algunas reglas». «Es interesante», dijo Lawrence en voz baja. «Yo también tengo un negocio, pero nunca he dejado que interfiera en las vacaciones familiares. Supongo que es una cuestión de prioridades». Marianne lanzó una mirada suplicante a su padre. «Ahora no. Esta noche no». Matthew calmó la tensión proponiendo un brindis. «Por Marianne, que no solo es una brillante científica y profesora, sino también una mujer increíble capaz de inspirar a todos los que la rodean». Todos levantaron sus copas. Brandon también levantó la suya, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Cuando llegaron los platos principales, apenas tocó la comida y siguió mirando el teléfono. Tras la cena, llegó la hora del postre. Los camareros trajeron la tarta que Eliona había encargado, una elegante obra de arte pastelera con fino glaseado y bayas frescas. Todos aplaudieron cuando Marianne sopló las velas. «Es la hora de los regalos», anunció Audrey dando palmas. Uno a uno, los invitados fueron presentando sus regalos. Libros de colegas, una fina bufanda de Lisa y John, una edición de coleccionista de las cartas de Virginia Woolf de sus padres. Marianne aceptó cada regalo con sincera gratitud, sintiendo el calor de saberse rodeada de gente que realmente la conocía y apreciaba. Finalmente, llegó el turno de Brandon. Todas las miradas se volvieron hacia él. Durante las últimas semanas no había dejado de insinuar que estaba preparando un regalo especial para su mujer. Brandon tosió y cogió el maletín que tenía junto a la silla. «Marianne», comenzó, y algo en su voz la hizo recelar. «Tú y yo llevamos juntos 8 años. Han cambiado muchas cosas en este tiempo». Sacó algo envuelto en papel de su maletín. «Llevo mucho tiempo pensando qué regalarle a una mujer que parece tenerlo todo». Marianne vio que Audrey daba un paso adelante y que su madre se ponía tensa. Brandon desdobló lentamente el papel y en sus manos había un ramo de rosas. No rosas frescas, sino rosas claramente marchitas, con las cabezas caídas y los pétalos amarillentos. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Marianne se quedó mirando las flores, sin entender qué estaba pasando. ¿Se trataba de una broma? ¿Una broma pesada? «¿De qué se trata?», exclamó por fin. «Tu regalo». Brandon le tendió el ramo. Sus ojos eran fríos. «Rosas. Un poco marchitas, sí. Pero me recordaban a ti». Una oleada de gritos de sorpresa recorrió el restaurante. Marianne se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. «Brandon», empezó Lawrence, pero su yerno le interrumpió. «Espera, aún no he terminado». Se volvió hacia Marianne. «Verás, querida, estas flores son una metáfora perfecta. Cuando nos conocimos, eras como un capullo fresco, brillante, interesante, lleno de vida. Y ahora...» Hizo una pausa, mirando a los atónitos invitados. «Y ahora eres como estas rosas, marchitas, descoloridas, sin interés. Todo lo que tenéis que ofrecer es hablar de libros y estudiantes. Día tras día, año tras año, lo mismo. Sin desarrollo, sin ambición». Marianne sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Oyó el grito indignado de Audrey, vio a su padre levantarse lentamente de su asiento, notó las caras de asombro de los demás invitados, pero todo estaba borroso. «A diferencia de ti», continuó Brandon, como si no se diera cuenta de las reacciones de los que le rodeaban, «hay mujeres que se mantienen vibrantes y vivas, las que evolucionan, las que aspiran a más, las que inspiran a los hombres a crecer con ellas en lugar de arrastrarlos con su mediocridad». Arrojó las rosas marchitas sobre la mesa frente a ella. «Solo te mereces estas flores podridas, Marianne, porque tú misma estás marchita y careces de interés, a diferencia de las mujeres auténticas y brillantes». Se hizo un silencio ensordecedor en el restaurante. Parecía que incluso los camareros que estaban de pie contra las paredes habían dejado de respirar. Marianne se quedó mirando las rosas marchitas que tenía delante,
incapaz de levantar la vista. La humillación le llegaba en oleadas, tiñendo sus mejillas de un doloroso rubor. Audrey fue la primera en romper el silencio. Tú, jadeó con rabia mientras miraba a Brandon. Eres vil, repugnante. No lo seas, Audrey, la interrumpió Matthew con suavidad, poniendo una mano en el hombro de su amiga. Su acento australiano se hizo más notorio con la emoción. Algunas personas no deberían gastar palabras con ellas. Se levantó y se acercó a Marianne, arrodillándose a su lado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, mirándola a los ojos. Marianne negó débilmente con la cabeza. ¿Cómo podía estar bien? Su marido acababa de humillarla públicamente delante de sus padres y amigos. La había comparado con flores podridas, la había llamado marchita y poco interesante. Y todo esto el día de su cumpleaños. El día que se suponía que era una celebración. Quizá deberíamos irnos, sugirió Lisa, jugueteando nerviosamente con su servilleta. ¿Dejaros hablar en privado? Nadie va a ir a ninguna parte, dijo Eleanor Windham en voz baja, pero con tal acero en la voz que todos se quedaron helados. Mi hija se merece unas vacaciones con gente que la aprecie y la quiera. Se volvió hacia su yerno con expresión gélida. Pero tú, Brandon, deberías dejarnos. Inmediatamente. Brandon sonrió. Típico Eleanor. Siempre defendiendo a tu mediocre hija. Tal vez por eso nunca llegó a ser una mujer de verdad. Lawrence y tú siempre habéis creado un ambiente propicio para ella. Lawrence Wenham, que había permanecido inmóvil hasta entonces, se levantó lentamente de su asiento. Alto, esbelto, con la espalda recta y la cabeza orgullosa, de repente parecía mucho más imponente que su estatura real. Años de dirigir un negocio de éxito le habían dado un aura especial de serena confianza. Ya basta, dijo en voz baja, pero todos los comensales lo oyeron y se quedaron inmóviles. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Brandon puso los ojos en blanco. No me digas que esto va a ser un sermón paternal sobre cómo tratar a las mujeres. Ahórrate ese anticuado. He dicho. Lawrence levantó la voz lo justo para interrumpir a su yerno, pero no para montar una escena. Un momento de atención. De todos los presentes. Algo en su tono, la calma absoluta que había detrás, la voluntad inquebrantable que había detrás, hizo que incluso Brandon se callara. Lawrence sacó un portapapeles del bolsillo interior de la chaqueta y examinó la pantalla durante unos segundos. Sus movimientos eran pausados, metódicos, su rostro impenetrable. Finalmente, tras encontrar lo que necesitaba, dejó la tableta sobre la mesa. No pensaba entrometerme en tu vida familiar, empezó, mirando directamente a Brandon. Siempre he creído que los adultos deben resolver sus propios problemas, pero cuando veo que humillan públicamente a mi hija, tengo que comprometer mis principios en este caso. Dio la vuelta a la tableta para mirar a los invitados. Este es el pedido realizado en el sistema Wyndham Floral esta mañana. A las 5:32, para ser exactos. La pantalla mostró un formulario de pedido electrónico. Marian, que estaba sentada más cerca de su padre, fue la primera en ver los detalles y sintió que le subían náuseas por la garganta. Cliente. Brandon Larkin, continuó Lawrence con voz firme. Artículo. Un ramo premium de 24 rosas rojas, Grand Amour con arreglo y entrega. Destinatario. Charlotte Mercer. Dirección de entrega. Residencia Riverside. Piso 712. Brandon se puso pálido y se enderezó bruscamente. ¿Qué es esta tontería? Yo no he pedido nada. Sorry. Sin embargo, continuó Lawrence con indiferencia. El pedido se pagó con su tarjeta de crédito corporativa. Estos son los detalles de la transacción. Deslizó el dedo por la pantalla para mostrar la página siguiente. El ramo iba acompañado de una tarjeta que decía, «Para la única mujer que hace latir más rápido mi corazón». La entrega se realizó a las 9 de la mañana y fue aceptada personalmente por el destinatario, como confirma la firma electrónica que aparece aquí. Volvió a pasar la página, mostrando la imagen de la tableta del mensajero con la extensa firma. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Todas las miradas se dirigieron a Brandon, que de repente parecía mucho menos seguro de sí mismo. «Es algún tipo de error», dijo, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. «O bien, o alguien ha utilizado mi mapa sin autorización». Interesante teoría. Lawrence enarcó ligeramente una ceja.
pero estadísticamente improbable, dado que el pedido se hizo desde su cuenta personal en nuestro sitio web. Una cuenta que se creó hace 2 años, cuando encargó flores para Marianne con motivo de su aniversario de boda. Hizo una pausa, dejando sus palabras en el aire. Además, los pedidos se habían realizado desde la misma dirección IP con regularidad durante los últimos 3 meses. Siempre para la señorita Mercer, siempre con mensajes románticos similares. Debo admitir que su coherencia en la elección del destinatario es impresionante. Brandon finalmente recuperó la compostura. Su rostro se contorsionó con ira. ¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis archivos personales? Esto es una invasión de la intimidad. Te demandaré. En absoluto, respondió Lawrence con calma. Como propietario de Wyndham Floral, compruebo personalmente todos los pedidos de los clientes VIP. Usted, como marido de mi hija, entra automáticamente en esa categoría. Se trata de un procedimiento estándar, detallado en el acuerdo de usuario que usted aceptó al registrarse. Cláusula 16, si no me equivoco. Guardó silencio un momento y luego añadió. Nunca antes había interferido ni hecho comentarios sobre sus encargos para la señorita Mercer. En realidad es asunto suyo, pero cuando le traes a mi hija flores marchitas y la comparas con ellas, afirmando que no es digna de más, Lawrence dejó que sus emociones se mostraran en su rostro por primera vez en toda la noche. Algo brilló en sus ojos que hizo retroceder a Brandon. En este caso, creo que es mi deber paternal señalar cierta incoherencia. Marianne miró a su padre con asombro. En toda su vida nunca lo había visto inmiscuirse tan abiertamente en los asuntos de nadie. Lawrence Wyndham siempre había sido un modelo de moderación y tacto, prefiriendo observar desde la barrera y dar consejos solo cuando se le pedía directamente. Pero ahora tenía ante sí a un hombre diferente, decidido, inflexible, dispuesto a defender lo que le era querido. Tú no tienes derecho. Brandon perdió toda la seguridad en sí mismo. Este es mi asunto personal, y lo que ocurre entre mi mujer y yo es cosa de los dos. Normalmente estaría de acuerdo, asintió Lawrence. Pero lo has hecho público, Brandon. Has humillado a mi hija delante de su familia y sus amigos. Tú mismo has abierto esa puerta. Se volvió hacia su hija y su mirada se suavizó. Mariana, querida, te pido disculpas por interferir, pero hay cosas que ni el padre más paciente puede soportar. Marianne no pudo pronunciar palabra. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, pero de algún modo, extrañamente, en este caos, se sentía inexplicablemente aliviada. Era como si la pesada máscara que había llevado durante años se desprendiera por fin, permitiéndole respirar. Audrey, que había estado sentada con los puños cerrados todo este tiempo, no pudo soportarlo más. ¿Así que estás engañando a Marianne? ¿Has tenido una amante todo este tiempo? Brandon la miró furioso. No es asunto tuyo, rata de biblioteca. Responde a la pregunta, dijo Marianne, repentinamente firme, hablando por primera vez desde su insultante diatriba. ¿Me estás engañando con esa Charlotte? Brandon vaciló, tratando obviamente de encontrar una salida a la situación. Es más complicado de lo que parece. Tú y yo no tenemos una verdadera relación desde hace mucho tiempo, Marianne. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Charlotte. Ella me entiende, apoya mis ambiciones. Solo responde a la pregunta, repitió Marianne. ¿Sí o no? Brandon tragó saliva. Sí, pero también es culpa tuya. Dejaste de ser la mujer de la que me enamoré. Eleanor emitió un sonido estrujado que parecía una mezcla de risa e indignación. Fascinante. Incluso cuando admites haber cometido adulterio, te las arreglas para acusar a tu mujer de ello. Lawrence volvió a prestar atención y posó suavemente la mano en el hombro de su esposa. Hay algo más que tengo que enseñarte. Volvió a coger la tableta y abrió otra página. Este es el historial de pedidos de tu cuenta, Brandon, de los últimos 8 años, es decir, desde que conociste a Marianne. En la pantalla había una tabla con fechas, importes y nombres de los destinatarios. Durante los 2 primeros años, todas las flores fueron enviadas a Marianne, con bastante regularidad, debo decir. Luego hubo una pausa de unos 6 meses, y entonces aparecían nuevos nombres. Hojeó la página mostrando una larga lista. Jessica Parker, Emily Foster, Natalie Jones, Amanda Reed, y por último, desde hacía 3 meses, exclusivamente Charlotte Mercer.
Debo decir que se ha vuelto más coherente en sus preferencias. Una nueva oleada de gritos ahogados recorrió el restaurante. Marianne sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Así que Brandon no solo la había estado engañando con una mujer, y no solo durante los últimos meses. Era una cadena de aventuras que se prolongaba durante años. «Eres un monstruo», susurró Lisa, mirando a Brandon con indisimulada repugnancia. «¿Cómo te atreves a juzgarme?» Brandon miró alrededor de la mesa. «Ninguno de vosotros sabe lo que es vivir con una mujer que solo piensa en sus libros y en sus alumnos, que no apoya mis ambiciones, que no se interesa por mi carrera». ¿No le interesa? Mariana encontró por fin la voz. Su tono no sonaba tan indignado como genuinamente sorprendido. «Brandon, llevo años preguntándote por tu trabajo. He intentado entender tus proyectos. Me he ofrecido a ayudarte con tus presentaciones. Dejaste de decirme nada sustancial. Primero fueron respuestas de una sola palabra. Luego comentarios irritados sobre que, de todas formas, no lo entendería. Y en los últimos años, te has limitado a ignorar cualquier pregunta que te hacía». Sacudió la cabeza. «He apoyado todas tus decisiones profesionales. Me mudé a la casa que elegiste, aunque está a 1 hora de mi trabajo. Fui a todos los actos de empresa a los que querías que asistiera, aunque ni una sola vez apareciste en las noches de facultad, que son importantes para mí. Cociné cenas para tus colegas. Les deseé felices cumpleaños. Me acordé de los nombres de sus hijos. ¿Qué más tenía que hacer para que me consideraras solidaria?» Brandon parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Estaba claro que no esperaba una respuesta tan tranquila y razonada. «Tú solo lo hacías mecánicamente», soltó por fin, «sin verdadero interés». «¿Tenías verdadero interés en mi trabajo?», preguntó Marianne. «¿Has leído alguna vez mis artículos? ¿Preguntado por mi investigación? ¿Preguntado cómo fue mi conferencia?». Permaneció en silencio, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. Eleanor se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Cariño, probablemente deberíamos irnos. Sería mejor continuar esta conversación en otro lugar». Mariana sintió, sintiéndose repentinamente cansada. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí una desolación. «Sí, tienes razón». Se levantó, cuadró los hombros y miró a su marido. «Brandon, no creo que debamos ir juntos a casa esta noche. Dormiré en casa de mis padres». «Está bien», se levantó. «Si me disculpas, voy a ir a ver a una mujer que me aprecia de verdad». «Residencia Riverside, piso 712», dijo Lawrence con expresión indiferente. «Dale a la señorita Mercer nuestros mejores deseos. Espero que le hayan gustado las rosas». Brandon fulminó a su suegro con la mirada, pero no dijo nada. Se volvió bruscamente y se dirigió a la salida, dejando una servilleta arrugada y un vaso de vino sin terminar sobre la mesa. Cuando se marchó, se hizo un silencio incómodo en el restaurante. Los comensales no sabían qué decir ni cómo comportarse. Audrey fue la primera en romper el silencio. «Bueno, hasta nunca», levantó su copa. «Propongo brindar por Marianne y su nuevo comienzo. Porque, cariño, ese gilipollas no te merecía ni un solo día. Por Marianne», secundó Matthew, levantando también su copa. «Por su fuerza y su dignidad». Los demás se unieron al brindis. Marianne sonrió débilmente, sintiendo a la vez agradecimiento por el apoyo y un extraño entumecimiento interior. Eleanor preguntó en voz baja, «¿Quieres irte ya?». Marianne se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. «No, es mi cumpleaños y voy a pasarlo con la gente que de verdad se preocupa por mí». Se volvió hacia su padre. «Gracias, papá, por protegerme». Lawrence miró a su hija con calidez y orgullo. «Siempre supe que este día llegaría», dijo en voz baja. «Solo esperaba equivocarme. Siento no haberte contado antes lo de su actividad». «No te disculpes», sacudió Marianne con la cabeza. «Hiciste lo correcto. Necesitaba esto, ver la verdad con mis propios ojos». Levantó el tenedor y cogió con cuidado un trozo de tarta. «¿Y ahora podemos probar este delicioso postre?». «He oído que la pastelería francesa se ha superado a sí misma». La velada continuó en un ambiente más relajado. Ya nadie mencionó a Brandon. La conversación giró hacia temas neutros. Amigos y padres rodeaban a Marianne con cariño, pero sin compasión compulsiva, y ella lo agradecía. Cuando los invitados empezaron a marcharse,
Lawrence se llevó a su hija aparte. ¿De verdad quieres venir con nosotros? Mamá y yo estaríamos encantados, pero quizá necesites algo de intimidad. Marianne se lo pensó un momento. Probablemente tengas razón. Necesito tiempo para reflexionar. Puedes quedarte en mi casa, sugirió Audrey, que estaba a su lado. Tengo sitio de sobra y prometo no molestarte con la conversación si no quieres. Gracias. Marianne apretó la mano de su amiga con gratitud. Creo que es lo mejor. Antes de marcharse, Lawrence volvió a coger la tableta y abrió un archivo en ella. Hay algo más que deberías saber, dijo con seriedad. Llevo mucho tiempo dudando en decírtelo, pero después de lo de hoy, le mostró la pantalla. Esta es la lista de clientes de Wyndham Floral. ¿Ves esta empresa? Mercer Consulting. Marianne asintió. Está dirigida por Charlotte Mercer, la misma a la que Brandon había enviado flores. Lleva más de un año trabajando con su banco. ¿Recuerdas el ascenso al que aspira? ¿Jefe de análisis? Marianne frunció el ceño. Sí, dijo que la decisión se anunciaría la semana que viene. La decisión la tomará el Consejo de Administración, asintió Lawrence. Y uno de los votos clave lo tiene Mercer Consulting como inversor principal. Más concretamente, Charlotte Mercer personalmente. Marianne sintió que las náuseas le subían por la garganta. Que tu marido no solo te engaña, suspiró Lawrence. También está teniendo una aventura con el hombre del que depende su carrera. No es solo una traición personal, sino un grave conflicto de intereses desde el punto de vista profesional. Charlotte Mercer. Ese nombre latía en la mente de Marianne mientras miraba la pantalla de la tableta de su padre. No solo una amante, una socia, la persona de la que dependía la carrera de Brandon. De repente, muchas cosas encajaban. Sus frecuentes reuniones nocturnas, sus viajes de negocios, sus llamadas de trabajo los fines de semana. Probablemente, al menos una parte tenía que ver con aquella mujer. Papá, pero ¿dónde? Marianne empezó, pero se detuvo al ver que la expresión de su padre cambiaba. Miraba hacia algún lugar por encima del hombro de ella, y había una expresión de sorpresa en sus ojos. Marianne se dio la vuelta y vio a Brandon entrando rápidamente en el restaurante. Tenía la cara contorsionada por una mezcla de rabia y miedo, una combinación peligrosa que había visto más de una vez cuando sus planes se veían amenazados. «Dame el portapapeles», apretó los dientes mientras se acercaba a Lawrence. «Ahora». Lawrence apagó la pantalla con despreocupación y se guardó la tableta en el bolsillo interior de la chaqueta. «Me temo que eso no es posible, Brandon. Es de mi propiedad. Contiene información confidencial». Brandon dio otro paso adelante, con las manos cerradas en puños. «No tiene derecho a mostrar esto. ¿A tu mujer?», terminó Lawrence tranquilamente por él. «La información de que estás teniendo una aventura con el hombre del que depende tu ascenso profesional. Yo diría que tiene todo el derecho a saberlo». Brandon desvió la mirada hacia Marianne. «No lo entiendes. No es lo que tú crees. Charlotte es solo una compañera de negocios. Esas flores son solo una muestra de agradecimiento, lo normal en un ambiente de negocios. Con una tarjeta de «para la única mujer que hace que mi corazón lata más rápido», Marianne enarcó una ceja. «Un cumplido de negocios poco convencional, ¿no crees?» «Es que», tartamudeó Brandon buscando frenéticamente una excusa. «Solo una forma de hacer que las cosas funcionen. En los negocios, a veces tienes que coquetear para salirte con la tuya. No significa nada». «Aunque así fuera», dijo Lawrence con calma. «Es una falta ética grave. Utilizar una relación personal para obtener una ventaja profesional. ¿Es eso lo que dice el código ético de tu banco?» Brandon se puso pálido. Era evidente que Lawrence sabía de lo que hablaba. «¿Me estás chantajeando?», preguntó bajando la voz. «En absoluto», dijo Lawrence negando con la cabeza. «Solo expongo los hechos. Has insultado públicamente a mi hija. Le has traído flores marchitas. La has comparado con algo podrido e innecesario. Y luego resulta que esta misma mañana le has enviado un precioso ramo de flores a otra mujer. La mujer de la que depende tu ascenso. Solo estoy exponiendo los hechos, Brandon. Y me pregunto qué diría tu supervisor directo al respecto. ¿Cómo se llame? ¿Harrison?» Al oír el nombre de su supervisor, Brandon se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Miró alrededor del restaurante y solo ahora pareció darse cuenta de que su conversación estaba teniendo lugar delante no solo de familiares y amigos, sino también de otros comensales.
Algunos de ellos miraban descaradamente, y un par incluso sostenían sus teléfonos como si estuvieran grabando un vídeo. Hablemos de esto en un lugar más privado, sugirió, bajando visiblemente el tono. Marianne, ¿podemos irnos a casa? No voy a ningún sitio contigo, dijo ella con firmeza. Y no tenemos nada que discutir. Me has engañado, en repetidas ocasiones. Usaste tu posición oficial para beneficio personal, y en lugar de admitir tu culpabilidad, intentaste humillarme públicamente haciéndome culpable de tus actos. Audrey, que había estado de pie junto a su amiga todo el tiempo, lanzó una mirada despectiva a Brandon. Creo que está bastante claro. Será mejor que te marches antes de que los de seguridad te saquen a patadas. Brandon la ignoró, sin dejar de mirar a Marianne. Mira, me he pasado. Esas rosas. Fue una broma estúpida. No pretendía ofenderte. ¿Una broma? Marianne no daba crédito a lo que oía. Me has llamado marchita y poco interesante delante de todos mis seres queridos. ¿Dónde está la broma en eso, Brandon? No me refería a eso. Intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó. Solo estaba molesto por el trabajo. Ya sabes la presión que tengo ahora con este ascenso. No me di cuenta de lo que decía. Marianne negó con la cabeza. Es increíble lo rápido que has pasado de «es culpa tuya» a «no sabía lo que decía». ¿Cuál será la próxima excusa? Te quiero, soltó Brandon con desesperación en la voz. Sí, he cometido errores, pero podemos arreglarlo. Empezar de nuevo. Después de acostarte con... ¿Cuántas había en la lista, papá? ¿5? ¿6 mujeres? Marianne sonrió amargamente. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? Brandon miró a su alrededor, sintiéndose claramente acorralado. Su mirada se desvió entre Marianne, su padre y varios clientes que ya estaban grabando descaradamente lo que ocurría en sus teléfonos. Por favor. Su voz se volvió más tranquila. Hablemos en privado, se lo explicaré todo. No hay nada que explicar, contestó Lawrence con calma para su hija. Y creo que será mejor que te vayas antes de que la situación se vuelva más desagradable. No lo entiendes. Brandon volvió a dirigirse a Marianne, ignorando a los demás. Si Harrison se entera sobre Charlotte, mi carrera está acabada. El banco es muy estricto con ese tipo de cosas, sobre todo ahora que todo el mundo habla de ética empresarial y transparencia. Por favor, Marianne, por el bien de todo lo que teníamos. Algo en su tono, en la expresión de su cara, hizo que Marianne mirara más atentamente a su marido. De repente se dio cuenta de que lo que le preocupaba no era su matrimonio, ni sus sentimientos, ni el hecho de que la hubiera herido. Solo le preocupaba su carrera, su reputación, su futuro ascenso. No piensas en nosotros, dijo lentamente. Temes por tu ascenso. ¿Qué pasaría si el banco se enterara de tu relación con Charlotte? Brandon no contestó, pero su cara habló por él. Es increíble, continuó Marianne. Incluso ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, lo único que te importa es tu propio beneficio. No es eso, protestó él, pero no de forma convincente. Es que, mira, si no consigo este ascenso, tendremos que apretarnos el cinturón. A ti también te va a ir mal. Tendremos, intervino Marianne. ¿Todavía crees que hay un nosotros? ¿Después de lo que has hecho? Ella negó con la cabeza. Me engañaste, Brandon, durante años, con diferentes mujeres, y ahora te acuestas con el hombre del que depende tu ascenso. Eso no es solo traición, es... Ni siquiera sé cómo llamarlo. Puedo arreglarlo, le temblaba la voz. Dame una oportunidad. ¿Arreglar qué? Marianne sintió que la ira aumentaba en su interior, sustituyendo a la conmoción y el entumecimiento de las últimas horas. ¿Arreglar el hecho de que me hayas mentido? ¿Que me engañaste? ¿Que me has manipulado? ¿O tal vez arreglar el hecho de que acabas de humillarme delante de todos mis seres queridos? ¿Qué vas a arreglar exactamente, Brandon? Dio un paso atrás como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. Yo no lo sé. Todo. Quiero arreglarlo todo. Eso es imposible, dijo Marianne con firmeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. No puedes recuperar la confianza que has roto. No puedes retirar las palabras que dijiste. No puedes fingir que los últimos años nunca ocurrieron. Brandon la miró, y en sus ojos leyó la desesperación de un hombre que ve desmoronarse todo lo que ha construido. Pero Marianne sabía que él no tenía miedo de perderla. Tenía miedo de perder su cómoda vida,
su reputación, sus perspectivas profesionales. Por favor, su voz se volvió casi suplicante. Al menos no le cuentes a nadie lo de Charlotte, que ella y yo, que tenemos una relación, me destruiría profesionalmente. ¿Por qué debería guardar tus secretos? Preguntó Marianne. Después de todo lo que has hecho, porque vaciló, buscando las palabras adecuadas. Porque a pesar de todo, seguimos siendo marido y mujer. Y si no es por mi bien, al menos por el tuyo. Piensa en cómo se verá si esto se hace público. Una esposa dejada por una exitosa mujer de negocios. La gente sentirá pena por ti. Cotillearán a tus espaldas. Era la táctica equivocada, y pudo verlo en la cara de Marianne de inmediato. Intentas manipularme, dijo ella con frialdad. Amenazar a la opinión pública. Pero, ¿sabes qué? No me importa lo que piense la gente. Solo me importa la verdad y mi amor propio. Se volvió hacia su padre. Papá, creo que deberíamos irnos. No. Brandon la agarró de la mano. Por favor, no os vayáis. Hablemos. Haré lo que tú quieras que haga. Audrey intentó apartarlo. Suéltala ya. Quítale las manos de encima a mi hija. La voz de Lawrence era tranquila, pero había tal acero en ella que Brandon retrocedió instintivamente. Por favor, se volvió de nuevo hacia Marianne. Te lo suplico. De repente, ante el asombro de todos, Brandon Larkin, siempre tan orgulloso y seguro de sí mismo, se arrodilló ante su mujer, justo en medio del restaurante, delante de todos los clientes. Lo siento, la miró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. He sido un idiota, egoísta, no te aprecié, no vi el tesoro que había heredado. Marianne lo miró con involuntario asombro. En 8 años de matrimonio, nunca había visto a Brandon suplicar por nada, y mucho menos de rodillas. Su orgullo siempre había sido más fuerte que cualquier otra cosa. Haré lo que sea para compensarte, continuó, cogiéndole la mano. Seré mejor marido. Dejaré a Charlotte. Rechazaré un ascenso si hace falta. Solo dame una oportunidad. Audrey resopló. Qué escena tan conmovedora. Casi podía creérmela. Sobre todo la parte de rechazar el ascenso. Cállate, soltó Brandon sin mirarla. No es asunto tuyo. Se volvió de nuevo hacia Marianne. Hablo en serio. Estoy listo para empezar de nuevo. Podemos ver a un terapeuta familiar. Pasaré más tiempo en casa. Me interesaré por tu trabajo. Lo que tú quieras. Marianne le soltó suavemente la mano. Levántate, por favor. Nos estás poniendo en ridículo a los dos. No me importa, no se movió. Me arrodillaré toda la noche si eso te convence. ¿Convencerme de qué, Brandon? Preguntó Marianne con cansancio. ¿De qué lo sientes? ¿O de que necesitas mi silencio para mantener tu reputación en el banco? Abrió la boca para objetar, pero no dijo nada. Exactamente, asintió Marianne. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo te arrepientes de que te hayan pillado. Si mi padre no hubiera comprobado tus pedidos de flores, habrías seguido engañándome. Y te parecería bien. No, protestó Brandon. Habría dejado de hacerlo. Ya estaba pensando en terminar con Charlotte. ¿Después del ascenso? Preguntó Marianne. Cuando hubiera hecho su trabajo y ya no la necesitaras, permaneció en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Brandon, suspiró Marianne, no sé si hay sinceridad en lo que dices, pero incluso si la hay, no importa. Lo que ha pasado hoy es la gota que colma el vaso. Nuestro matrimonio lleva años roto, y los dos lo sabemos. No, sacudió la cabeza. Podemos arreglarlo, te lo demostraré. ¿Cómo? Preguntó ella. ¿Cómo me demostrarás que no me engañarás más? ¿Que no mentirás? ¿Que de repente me respetarás a mí y a mi trabajo? ¿Que dejarás de considerarme marchita y sin interés? Brandon no encontraba respuesta. Verás, sonrió Marianne con tristeza. No te crees lo que dices. Solo intentas desesperadamente salvar la situación. No nuestro matrimonio, la situación. No es así, se levantó por fin de las rodillas, pero siguió demasiado cerca. Realmente quiero salvar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Preguntó Marianne, sin rodeos. ¿Por qué quieres casarte con una mujer a la que no respetas ni amas? ¿Una mujer que te parece aburrida y poco interesante? Explícamelo, Brandon. Quiero entenderlo de verdad. Volvió a callarse y algo parecido al pánico brilló en sus ojos. Obviamente, no había esperado una pregunta tan directa. Ya
Estoy acostumbrado a ti, dijo al fin. Llevamos muchos años juntos. Tenemos una vida estable, amigos comunes, planes. ¿Planes? Interrumpió Marianne. ¿Qué planes, Brandon? Hemos vivido como vecinos durante años. Tú solo vienes a casa a dormir. Apenas hablamos. Ni siquiera tenemos amigos comunes. Están tus colegas, con los que hablo educadamente en las fiestas de empresa, y mis amigos, a los que apenas toleras. Ella negó con la cabeza. No, no es cuestión de costumbre. Y no se trata de planes. Se trata de que yo sea una pieza conveniente para tu carrera. Una esposa de buena familia, educada y con modales. Un apoyo estable que no causa problemas y siempre está ahí. Eso es lo que soy para ti. Brandon no lo negó, y ese silencio fue lo más honesto que hizo en toda la noche. Estoy tan cansada, dijo Marianne en voz baja. Cansada de fingir que todo va bien. Cansada de esperarte por las tardes. Cansada de ser invisible en mi propia casa. Dio un paso atrás. Por favor, vete. Necesito espacio para pensar. Y tú también. ¿Qué me dices de...? Vaciló, claramente sin querer decir el nombre de Charlotte delante de los demás. ¿No se lo dirás a nadie del banco? No lo sé, respondió Marianne con sinceridad. Ahora mismo no puedo pensar en ello. Pero si de verdad quieres demostrar que tus disculpas son sinceras, tú mismo le contarás a Harrison lo de tu conflicto de intereses. Brandon se puso pálido. Destruiría mi carrera. Tal vez, asintió Marianne, o quizás solo retrasaría el ascenso, pero sería justo. Y será tu decisión, no mi venganza. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿puedes llevarme a casa de Audrey? Estoy muy cansada. Lawrence asintió. Claro, cariño. Brandon hizo un último intento. Marianne, por favor, hablemos mañana, cuando te hayas calmado, cuando ambos podamos pensar con claridad. Hacía tiempo que no pensaba con tanta claridad como hoy, respondió ella. Y no tengo nada que añadir. Buenas noches, Brandon. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró por el codo. Te quiero, dijo con desesperación en la voz. A pesar de todo, te quiero de verdad. Marian lo miró largamente. No, Brandon. Te encanta la idea que tienes de mí. Una esposa cómoda que siempre está a mano cuando la necesitas y fuera de tu camino cuando no. Pero eso no es amor. Le soltó la mano con suavidad. Adiós. Marianne caminó hacia la salida, sintiéndose extrañamente ligera. Era como si el enorme peso que había soportado durante años hubiera desaparecido de repente. Sabía que le esperaban muchas más conversaciones difíciles, decisiones, quizás incluso juicios. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio. Lawrence la alcanzó en la puerta del restaurante. ¿Estás bien? Marianne se quedó pensativa un momento. Extrañamente sí, me encuentro bien. O estaré bien, que es lo más importante. Salieron a la calle. Northampton de noche les recibió con una fresca brisa primaveral y un cielo estrellado. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo Marianne mientras caminaban hacia el coche. Lo vi arrodillarse frente a mí, suplicando perdón, y no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni compasión. Nada. No me extraña, replicó Lawrence con dulzura. Cuando los sentimientos mueren de verdad, no dejan ni siquiera cenizas. Solo un vacío que con el tiempo se llena con algo nuevo. Marianne miró a su padre con involuntario respeto. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Lawrence sonrió. Siempre he sido sabio. Solo que normalmente prefiero guardarme mi sabiduría para mí. La guardo para ocasiones especiales. Se rieron, y fue la primera risa verdadera que Marianne había oído en mucho tiempo. En el coche de camino a casa de Audrey, Marianne preguntó, «Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Lo de las flores? ¿Lo de las otras mujeres?» Lawrence permaneció largo rato en silencio, mirando la carretera frente a él. Tenía miedo, confesó al fin. Tenía miedo de que, si te lo contaba, no me creyeras. O peor aún, que lo creyeras, pero decidieras quedarte con él de todos modos. Por deber, o por miedo al cambio, o porque te convenciste de que podías cambiarle. Suspiró. He visto lo infeliz que eres. Cómo se apaga lentamente tu luz. Pero también sabía que tenías que tomar la decisión de irte por tu cuenta. Nadie podía hacerlo por ti. ¿Y hoy?, Marianne preguntó. ¿Qué ha cambiado hoy?
Hoy se ha pasado de la raya, respondió Lawrence con sencillez. Te ha humillado públicamente. Te ha herido deliberadamente. No podía quedarme de brazos cruzados mientras lo hacía. Lanzó una rápida mirada a su hija. Sé que eres fuerte, Marianne. Siempre lo has sido. Pero a veces incluso las personas más fuertes necesitan ayuda para ver la verdad. Llegaron a la casa de Audrey, una casita pequeña pero acogedora, cerca del centro de la ciudad. Las luces de las ventanas les indicaron que su amiga ya estaba en casa y les esperaba. Gracias, papá, abrazó Marianne a su padre antes de bajar del coche. Por estar a mi lado, por ayudarme a ver la verdad. Siempre estaré ahí para ti, respondió él con sencillez. Pase lo que pase. Cuando Marianne entró en casa de Audrey, la recibió el olor a té recién hecho y el cálido abrazo de su amiga. ¿Qué tal estás?, le preguntó Audrey mirándola atentamente a la cara. Extraña, respondió Marianne con sinceridad. Ha sido como despertar de un largo sueño. Me siento como si no hubiera sido yo misma durante años, ¿sabes? Siempre me estaba adaptando, limando asperezas, tratando de no hacer tambalear el barco. Fue a la sala de estar y se hundió en el sofá. Y ahora soy libre, y eso da miedo. Y al mismo tiempo, extrañamente aliviador. Audrey se sentó a su lado y le cogió la mano. Te pondrás bien, no enseguida, pero lo estarás. Y yo estaré a tu lado en todo momento. Gracias. Mariana apretó la mano de su amiga. No sé qué haría sin ti y sin papá. Tu padre ha estado increíble hoy. Audrey sacudió la cabeza con admiración. ¿Quién iba a pensar que debajo de esa coraza reservada había un auténtico caballero de brillante armadura? Marian sonrió. Siempre ha sido así. Simplemente no le gusta llamar la atención. Se quedaron un momento en silencio, sorbiendo el té. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Audrey con cautela. No lo sé, respondió Marianne con sinceridad. Primero dormiré, luego hablaré con un abogado, y luego empezaré a buscar piso. Se quedó callada un momento y luego añadió. ¿Sabes qué es lo más extraño? Cuando estaba allí, de rodillas, suplicando perdón, no sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni satisfacción por su humillación, solo vacío, porque le dejaste marchar hace mucho tiempo, dijo Audrey en voz baja. En tu corazón, si no en tu vida. Tus sentimientos por él habían muerto mucho antes de hoy. El sol de julio proyectaba un cálido resplandor sobre el pequeño piso de Marianne. Estaba sentada en su escritorio junto a la ventana, mirando pensativa la pantalla de su portátil. El último capítulo de su libro no era fácil, pero era una dificultad agradable. Cuando sabes que vas en la dirección correcta, pero eliges el mejor de los muchos caminos posibles. Imágenes femeninas en la literatura británica, de Jane Austen a Sadie Smith, era el título de un libro con el que llevaba años soñando, pero que iba posponiendo, convenciéndose a sí misma de que le faltaba tiempo, experiencia y confianza. Ahora, 3 meses después de divorciarse de Brandon, por fin había encontrado el tiempo, la fuerza y la determinación. 3 meses. A veces a Marianne le parecía una eternidad desde aquel memorable cumpleaños que había cambiado toda su vida. Otras veces recordaba los sucesos de aquella noche tan vívidamente como si hubieran ocurrido ayer. Las rosas marchitas, las palabras insultantes de Brandon, la revelación por parte de su padre de las numerosas infidelidades de su marido, sus humillantes súplicas de perdón. Pero sorprendentemente, aquellos recuerdos ya no le causaban dolor, solo la tranquila constatación de que todo había sucedido exactamente como debía. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. Marianne miró la pantalla y suspiró. Brandon. Brandon. Otra vez. Su insistencia podría considerarse conmovedora si no fuera tan molesta. Al habla, respondió en tono neutro. Marianne, hola. Su voz sonó insegura. ¿Interrumpo? En realidad, sí. Desvió la mirada hacia el documento abierto. Estoy trabajando en un libro. Ah, sí, tu libro. En su tono destelló algo parecido a su anterior desdén, pero se corrigió rápidamente. Es maravilloso. Me alegro de que por fin te hagas cargo de este proyecto. Por fin, como si hubiera habido algo que la molestara antes, aparte de sus constantes burlas sobre la escritura académica. Marianne contuvo su irritación. ¿Qué puedo hacer por ti, Brandon? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Me preguntaba si podríamos reunirnos, solo para hablar. Con una taza de café, tal vez.
Tercera llamada como esa en un mes. Siempre la misma pregunta, siempre la misma respuesta. Brandon, ya hemos hablado de esto, dijo Marianne en voz baja pero con firmeza. Nuestro matrimonio ha terminado. El divorcio es definitivo. No tenemos nada de qué hablar. Pero podríamos... vaciló. He cambiado, Marianne. De verdad que sí. Harrison me dio una segunda oportunidad después de que yo misma le hablara de Charlotte. Eso era nuevo. Por lo que Marianne sabía, Brandon nunca había recibido el ascenso que había deseado después del escándalo, pero había conservado su trabajo en el banco, lo cual era una suerte en sí mismo. Me alegro por ti, dijo con sinceridad, pero eso no cambia nuestra situación. ¿Por qué no? Había auténtico desconcierto en su voz. He admitido mis errores. He ido a terapia. Incluso he hecho cursos de inteligencia emocional. ¿Qué más se supone que debo hacer? Marianne suspiró. ¿Cómo le explicas a una persona que no se trata de sus acciones, sino de que sus sentimientos hacia ella simplemente murieron? ¿Que no puedes resucitar algo que hace tiempo que se ha descompuesto? Brandon, escucha. Eligió sus palabras con cuidado. Agradezco tus esfuerzos, de verdad que sí, pero nuestro matrimonio no terminó el día que nací. Lleva años muriéndose, y ahora por fin me siento libre. Feliz. No quiero volver atrás. Pero podríamos empezar de nuevo, insistió. No de la vieja manera, sino de una nueva. Podría apoyar tu carrera, tu libro. Podríamos viajar juntos, ir al teatro. Le interrumpió Marianne con suavidad. Estás describiendo la vida que quieres llevar, pero eso no es lo que yo quiero. Por fin estoy construyendo mi vida como quiero, y en ella no hay sitio para nuestra antigua relación. Hay un silencio en la línea. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó finalmente. Con ese australiano, ¿verdad? Marianne puso los ojos en blanco. Matthew. Por supuesto, Brandon supuso que si ella no quería volver con él, entonces debía de tener a alguien más. Mi vida personal ya no es asunto tuyo, respondió ella con calma. Pero si te hace sentir mejor, no estoy saliendo con nadie. Estoy centrada en mí misma, en mi carrera, en mi libro. No pienso rendirme. Apareció una nota de terquedad en su voz. Ya verás cómo he cambiado. Brandon, suspiró Marianne. Por favor, sigamos adelante. Tú también tienes que dejar atrás el pasado. Tras unos minutos más de incómoda conversación, Marianne terminó la llamada y volvió a su portátil. Encontrarse con Brandon era lo último que quería hacer, sobre todo ahora que por fin había armonía en su vida. Muchas cosas habían cambiado desde el divorcio. Se había mudado a un piso pequeño pero acogedor, cerca de la universidad. Lo amuebló a su gusto, sin tener en cuenta las preferencias de los demás. Muchas estanterías, un cómodo sofá para leer, un escritorio junto a la ventana para trabajar. Nada de superficies cromadas minimalistas que tanto le gustaban a Brandon. Y hace 15 días había ocurrido algo que ni siquiera se había atrevido a esperar. La habían nombrado jefa del Departamento de Literatura Inglesa. Con 33 años era la más joven de la historia de la facultad. Había sido nombrada por el anterior jefe, el profesor Bennett, que se jubilaba. No solo tiene usted conocimientos académicos, sino también el raro don de inspirar a los estudiantes, le dijo en una reunión del profesorado. La vida iba mejorando, paso a paso, día a día. Y aunque a veces la soledad le golpeaba por las tardes, Marianne sabía que era temporal. Era mejor estar sola que con alguien con quien se sintiera sola. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Audrey. ¿Cómo va el gran trabajo literario?, preguntó alegremente su amiga. Lento pero seguro, sonrió Marianne. Queda el último capítulo, el más difícil. ¿El de los autores modernos? Sí, quiero terminar con un análisis de cómo ha cambiado la imagen de la mujer desde los clásicos hasta nuestros días. Mostrar la evolución, pero también la continuidad. Suena fascinante, dijo Audrey con sinceridad. Estoy deseando leerlo. Por cierto, ¿te has acordado de la comida de mañana en casa de tus padres? Claro que no, sonrió Marianne. Las comidas de los domingos en casa de sus padres se habían convertido en una agradable tradición para ella después del divorcio. Papá llamó ayer y dijo que quería enseñarme algo especial en el invernadero. Oh, misterioso, rió Audrey. Probablemente una nueva variedad de orquídea. Ya sabes cuánto le gustan las flores. Nos vemos mañana, dijo Marianne, dando por terminada la conversación. Y gracias por recordármelo. Pasó la tarde trabajando,
tomando notas y esbozando la estructura del capítulo final. La ventana estaba abierta y una cálida brisa de verano agitaba las cortinas. Del parque de enfrente llegaban las risas de los niños jugando, conversaciones y el sonido de la música. La vida bullía a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo, Marianne se sintió parte de ella. A la mañana siguiente se levantó descansada y llena de energía. Desayunó rápidamente, se puso un vestido ligero de verano y se fue a casa de sus padres. La casa donde Marianne había crecido estaba a 15 minutos en coche del centro de Northampton. Espaciosa, rodeada de un jardín con vistas al río, era un acogedor nido familiar que siempre olía a recién horneado y a flores. Cuando llegó en coche, su padre estaba trabajando en el jardín, podando los setos. Cuando vio a su hija, la saludó con la mano y guardó las tijeras de podar. «Me alegro de que hayas venido tan pronto», dijo Lawrence abrazando a su hija. «Tengo el tiempo justo para enseñarte una sorpresa antes de comer». «¿Qué sorpresa?», preguntó Marianne con curiosidad. «Ya verás», sonrió enigmáticamente a su padre. «Vamos al invernadero». El invernadero de Wyndham Floral era el orgullo de Lawrence. Una espaciosa sala de cristal y metal donde experimentaba con nuevas variedades de flores antes de producirlas en serie. Aquí siempre había una atmósfera especial, cálida, húmeda, llena de aromas de tierra y flores. «Llevo casi 2 años trabajando en esto», dice su padre mientras guía a Marianne por el interior del invernadero, entre hileras de orquídeas, lirios y otras plantas exóticas. Pero solo en los últimos meses los resultados han sido realmente impresionantes. Se detuvieron en la pared del fondo, donde las rosas crecían en un compartimento separado. Marianne se quedó helada de admiración. Delante de ella había flores de un color inusual, melocotón suave en la base, que cambiaba suavemente a rosa coral intenso en los bordes de los pétalos. Su forma era exquisita, los capullos entreabiertos parecían cálices y cada pétalo se curvaba con gracia para crear la geometría casi perfecta de una flor. «Son preciosas», exhaló Marianne, inclinándose para aspirar su aroma. Luego miró sorprendida a su padre. «El aroma es especial, no es como las rosas normales. Un toque de vainilla, jazmín y una pizca de melocotón», dijo Lawrence con orgullo. «Crucé distintas variedades para conseguir esta combinación. Increíble». Marianne pasó el dedo por el borde del pétalo. «¿Ya tienen nombre?» «Sí», Lawrence miró a su hija con calidez. «Las he llamado Marianne Wyndhams». Ella miró sorprendida a su padre. «¿En mi honor?» «¿En honor de quién?», sonrió él. «Esta variedad reúne todas tus cualidades. Belleza que se despliega gradualmente, profundidad, elegante sencillez sin pretensiones, y una gran resistencia». «¿Resiliencia?», preguntó Marianne. «No le temen al frío, al calor ni a las enfermedades», explicó su padre. Eso era lo más difícil, crear una variedad que conservara su belleza y fragancia en todas las condiciones. La mayoría de las rosas son demasiado caprichosas, demasiado dependientes de factores externos. Pero estas no. Marianne sintió un nudo en la garganta. En las palabras de su padre oyó no solo una descripción de las flores, sino algo más personal. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Este es el mejor regalo que he recibido nunca». Lawrence rodeó los hombros de su hija con el brazo. «Empecé a trabajar en esta variedad cuando me di cuenta de que tu luz se iba apagando con Brandon. Quería crear algo hermoso y ponerle tu nombre para recordarte que siempre has sido y siempre serás especial, lo vean los demás o no». Marianne se aferró a su padre, sin avergonzarse de sus lágrimas. «No lo vi enseguida, ¿sabes?», admitió. «Cómo me iba apagando poco a poco. Cómo me hacía cada vez más pequeña a su alrededor, como si me alejara de él». «A menudo ocurre así», asintió Lawrence. «Los procesos más destructivos ocurren lentamente, día a día, de forma casi imperceptible. Como ocurre con las plantas, si el suelo se agota poco a poco, la flor no muere de golpe. Sigue creciendo, pero se debilita, florece cada vez menos, pierde su fragancia. Y un día la miras y te das cuenta de que es solo una sombra de lo que podría haber sido. Pero las personas, a diferencia de las flores, siempre tienen elección. Puedes replantarte en un suelo mejor. Puede encontrar un lugar donde crecer y florecer de nuevo». Caminaron lentamente a lo largo de las hileras de flores.
Lawrence mostró a su hija otras variedades. Habló de nuevos experimentos. Pero los pensamientos de Marianne volvían una y otra vez a las rosas que llevaban su nombre. «Papá», preguntó finalmente, «¿por qué rosas? Siempre preferiste las orquídeas, ¿verdad?» Lawrence miró a su hija pensativo. «Las orquídeas son increíbles, pero son frágiles y requieren condiciones especiales. Las rosas. Las rosas son más fuertes. Bajo sus delicados pétalos hay tallos con espinas. La defensa de la naturaleza, la confianza en su derecho a ocupar su lugar en el mundo». Se detuvo ante la mesa de trabajo donde estaban las macetas con los plantones. Además, quería crear algo que le recordara aquel día. No con dolor, sino con comprensión. Eras como esas rosas marchitas que te tiró, no porque no hubiera vida en ti, sino porque te mantuvieron en las condiciones equivocadas. Pero ahora levantó una de las macetas en la que crecía un pequeño pero robusto rosal con un solo capullo. Ahora estás floreciendo de nuevo, y esta flor es para ti. El primer ejemplar de la variedad Marianne Windham que sale del invernadero. Marianne aceptó la maceta con ternura, como si sostuviera algo infinitamente precioso. ¿Cómo cuidarla? Sol, riego moderado, buena tierra, respondió su padre. Pero lo más importante es que tenga espacio para crecer. A estas rosas no les gusta estar apretadas. Necesitan espacio para extender sus ramas, para alcanzar la luz. Mariana asintió, dándose cuenta de que su padre no hablaba solo de flores. «Sabes», dijo Lawrence pensativo, «a menudo la gente confunde frescura con luminosidad. Brandon hablaba de mujeres brillantes, pero eso no es lo mismo que vibrantes, reales. La luminosidad puede ser superficial, como el brillo de los colores artificiales, y la frescura real, la vida real, está en la capacidad de crecer, de cambiar, de profundizar». Ajustó suavemente uno de los pétalos del capullo. En el mundo de las flores existe el capullo ciego. Es cuando una flor no se forma correctamente. No puede abrirse del todo. A veces se debe a enfermedades o plagas. Pero lo más frecuente es la falta de luz y nutrición. Brandon te creó un entorno así, en el que no podías abrirte del todo. Marianne escuchaba a su padre con creciente comprensión. Todo lo que decía resonaba en su alma, como si fuera una verdad olvidada desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo saber cuál es la relación correcta? ¿Cómo distinguir entre lo que te ayuda a florecer y lo que te marchita? Lawrence pensó, obsérvate a ti mismo. ¿Cómo te sientes cerca de una persona? ¿Te haces más grande, más fuerte, más profundo? ¿O te encoges, encoges, encoges? Las verdaderas relaciones son como la buena tierra. No hacen todo el trabajo por ti, pero crean un entorno en el que puedes crecer. ¿Y las espinas? Marianne sonrió ligeramente. Dijiste que las rosas son fuertes con sus espinas. Las espinas son tus defensas, tus límites, respondió su padre. No muros que te aíslan del mundo, sino una sana comprensión de tu valor. La capacidad de decir no cuando es necesario. La capacidad de proteger tu espacio para crecer. Salieron del invernadero y se dirigieron al jardín, donde Eleanor ya los esperaba, preparando la mesa para el almuerzo. Cuando vio la rosa en las manos de su hija, sonrió. «Veo que tu padre por fin te ha enseñado su proyecto secreto». «¿Lo sabías?» Marianne se sorprendió. «Por supuesto», rió Eleonora. «Trabajaba en esas rosas con tanta dedicación que a veces me daba envidia. Pero el resultado merecía la pena». Se sentaron a la mesa. El día era cálido y soleado, con una ligera brisa que traía olores de flores y hierba. Marianne colocó la maceta con la rosa a su lado, mirando de vez en cuando el delicado capullo. «¿Cómo va el libro?», preguntó Eleonora, colocando la ensalada en los platos. «Casi terminado», respondió Marianne. «Queda el último capítulo, el más importante». «¿De qué tratará?», preguntó Lawrence. «Sobre cómo los personajes femeninos de la literatura reflejan la evolución de la identidad femenina». Marianne sintió un ramalazo de inspiración al hablar de su obra. Sobre cómo las heroínas, desde Jane Austen hasta los autores contemporáneos, van adquiriendo voz, espacio, libertad de elección. Cómo aprenden a verse a sí mismas no a través del prisma de la mirada masculina, sino a través de sus propios ojos. «Suena fascinante», dijo Lawrence con sinceridad. «¿Cuándo se podrá leer?» «Espero terminarlo a finales de verano», respondió Marianne.
Y luego lo más difícil será encontrar un editor. Lo conseguirás, dijo Eleanor con confianza. Nunca lo dudé. Hablaron del libro, del nuevo puesto de Marianne, de los planes para el futuro. Habían mencionado a Brandon de vez en cuando, pero ahora su nombre no era fuente de dolor ni de ansiedad, solo de la tranquila constatación de que habían superado una etapa. Llamó ayer, dijo Marianne cuando la conversación giró en torno a su exmarido. Quería que nos volviéramos a ver, que habláramos. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Eleonora. Lo mismo de siempre. Marianne se encogió de hombros. Que no teníamos nada de qué hablar, que yo lo había superado y que él debía hacer lo mismo. ¿No estás enfadada con él?, preguntó Lawrence con cautela. Marianne vaciló. Sabes, no siento ni rabia ni resentimiento. Más bien, comprensión. Brandon es Brandon. No es una mala persona. Solo es egoísta, incapaz de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Estuve enfadado con él durante mucho tiempo, pero ahora me doy cuenta de que es una pérdida de energía. Es una actitud inteligente, asintió Lawrence. La ira es una carga muy pesada, sobre todo cuando la llevas durante años. Exacto, convino Marianne. No quiero malgastar más emociones en ella, ni positivas ni negativas. Solo quiero vivir mi vida. Después de comer, Lawrence ayudó a su hija a llevar la maceta con la rosa hasta el coche, colocándola con cuidado en el asiento del copiloto. ¿Crees?, preguntó Marianne, ¿que se llevará a mi casa? Por supuesto, sonrió su padre. Estas rosas son más fuertes de lo que parecen. Solo necesitan un poco de cuidado y paciencia. Se despidió de su hija con un abrazo. Sabes, estoy orgulloso de ti. No por lo que has conseguido, aunque eso también es importante, sino por el tipo de persona que eres. Por tu capacidad de ver la belleza en el mundo, incluso a través del dolor. Por tu capacidad de crecer sin endurecerte. Marian abrazó a su padre con fuerza. Gracias, papá. Por las rosas, por tu sabiduría, por creer siempre en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma. De camino a casa, miró la maceta de rosas en el asiento de al lado. El capullo se balanceaba ligeramente por el movimiento del coche, pero parecía fuerte, sano, lleno de vida oculta. En casa, Marianne colocó la rosa en el alféizar de la ventana, donde el sol de la mañana la acariciaría con sus primeros rayos. Regó la flor con cuidado, recordando las instrucciones de su padre. Riego moderado, buena tierra, espacio para crecer. Luego se sentó frente al ordenador y abrió el archivo con el capítulo inacabado. De repente las palabras fluyeron con facilidad, como si hubieran estado esperando ese momento. Estaba escribiendo sobre las mujeres en la literatura, sobre su camino hacia la autonomía, sobre la búsqueda de su propia voz. Pero detrás de las líneas del texto académico estaba su propia historia, la historia de una mujer que aprende a florecer de nuevo. Cuando los primeros rayos del sol poniente tocaron el alféizar de la ventana, Marianne levantó la vista de la pantalla. El capullo de la rosa parecía un poco más lleno, un poco más cerca de abrirse. O tal vez solo quería creerlo. Se acercó a la ventana y tocó con cuidado los delicados pétalos. Marianne Wenham, una variedad de rosa llamada así en su honor, símbolo de una nueva vida que comienza. Al otro lado de la ventana pasaban los coches. La gente se apresuraba en sus negocios. La ciudad vivía su habitual vida nocturna. Y en el alféizar de la ventana, del piso de Marianne Wenham, comenzaba a abrirse el primer capullo de una nueva rosa. Fuerte, firme, tierna, pero espinosa. Una rosa que sabe defender su derecho al sol y al espacio para crecer.